Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, volar. Y como diría el cuarteto, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Desde tiempos remotos, el hombre y la mujer han anhelado tocar el cielo con las manos y abofetear a su creador. En este video no viajaremos tan atrás en el tiempo para hablar de la historia universal de la aviación, porque lo que nos importa es... Pero sí es bueno que sepan que ya alrededor del año 1000 después de Cristo, el deseo de surcar los cielos empezó a materializarse en diseños de máquinas voladoras e intentos de volar. Por ejemplo, Aylmer de Malmesbury, un monje benedictino, se dice que recorrió más de 200 metros en el aire con una especie de armazón en forma de alas hecho de madera y tela, con el que se lanzó desde una torre, planeó un poco y después, monje benedictino estrelló. Durante el Renacimiento, quizá lo más destacable a nivel de diseño fuera el trabajo del italiano Leonardo da Vinci, que se propuso construir una máquina voladora, pero sus ideas quedaron solo en bocetos. Pasaron los años y el hombre logró despegar los pies del suelo con globos aerostáticos, planeadores y dirigibles. Estos últimos se podían controlar y por un tiempo fueron un medio de transporte seguro, hasta que... Ya en la primera década del siglo XX se marcó un hito, un antes y un después en el mundo de la aviación, con los logros alcanzados primero por los hermanos Wright cuando el 17 de diciembre de 1903 se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo controlado en una aeronave más pesada que el aire, diseñada por ellos mismos, el Flyer, que fue además el primer avión registrado en la historia, y segundo por Alberto Santos Dumont, brasileño radicado en Francia que realizó un vuelo el 13 de septiembre de 1906 en su biplano el 14 bis. Hay cierta controversia sobre la paternidad de la aviación moderna. Unos afirman que ese título les corresponde a los hermanos norteamericanos Wilbur y Orville Wright, porque fueron el primer equipo de diseñadores en hacer pruebas de vuelo tratando de solucionar problemas relacionados con la aerodinámica. Pero el diseño del modelo de avión con el que alcanzaron elevarse del suelo de manera controlada necesitó ir como en bajadita, a contraviento y sobre rieles, y además necesitó del impulso adicional de una especie de catapulta. En las pruebas que realizaban no había muchos testigos porque su intención era evitar fugas de información, todo lo contrario a los intentos de Alberto Santos Dumont. Sus pruebas de vuelo siempre contaban con nutrida asistencia y sus patentes eran públicas, y a diferencia de los hermanos Wright, su avión, el 14 bis, fue capaz de despegar por medios propios. No necesitó de un impulso adicional, nada de catapultas, nada de rieles, solo un motor lo suficientemente potente para levantar la nave sobre un terreno plano. ¿Qué se entendía por volar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué distancia? ¿A qué altura? ¿Qué era un avión y qué no? ¿Quiénes eran los testigos que podían acreditar la proeza? Es un poco el meollo de la controversia. Pero entre tantos otros ingenieros e inventores que también contribuyeron a la aviación e hicieron sus propias pruebas, convengamos que volar tenía que ser algo más que caer con estilo. El caso es que en las primeras décadas del siglo XX, la conquista de la bóveda azul había empezado. Poco a poco, los diseños de las aeronaves se hicieron cada vez más eficientes y más aerodinámicos, y los motores cada vez más potentes. Los primeros aviones pasaron de ser una novedad tecnológica a convertirse en un medio de transporte y también en un arma de guerra. En fin, la raza humana. En nuestro territorio, al igual que en todo el mundo, desde tiempos remotos el hombre y la mujer sintieron una fascinación por volar. En la Puerta del Sol, en Tiwanaku, se pueden observar imágenes de guerreros alados. En la tradición oral encontramos leyendas sobre hombres que se transforman en cóndores, y como estos, otros ejemplos más. Y al igual que en todo el mundo, en Bolivia los primeros vuelos se realizaron en globos aerostáticos tipo Montgolfier, y sería el peruano Apolinar Ceballos el primer piloto extranjero en volar por los cielos paceños en 1871. Varios años después, en 1901, el mismo espectáculo lo ofrecería el señor Eduardo Lezaí, norteamericano radicado en Chile. Lezaí llegó a Bolivia en mayo de aquel año y se elevó con su globo aerostático para asombro y deleite de los pobladores de Cochabamba, Oruro y La Paz.
Según apunta la autora y piloto Amalia Villa en su obra Alas de Bolivia, como primeros bolivianos acreditados como aeronautas de globo están, en 1916, el capitán José Alarcón, que se elevó en cielos argentinos en el globo El Pampero, lo que lo convierte en el primer piloto boliviano de globo aerostático. Y en 1918, el teniente Bernardino Bilbao Rioja recibe su brevet también de piloto de globo libre de parte de la Federación Aeronáutica Internacional de Chile. En 1913, el primer intento de volar una aeronave más pesada que el aire estuvo a cargo de los hermanos italianos Miguel y Napoleón Rapini, quienes, invitados por el gobierno de Heliodoro Villazón, no pudieron, en 2 intentos consecutivos, hacer despegar su monoplano, el Alexandrina. El mal clima y la pista de vuelo poco adecuada preparada en la ciudad del Alto terminaron por malograr la nave. Pese al fracaso de los Rapini, el interés gubernamental por impulsar la aviación boliviana se acrecentó. El gobierno becaba a militares para que realicen estudios en escuelas de aviación de Argentina, Chile y España. Algunos civiles, por iniciativa propia, estudiaban pilotaje con sus propios recursos. De estos primeros años de la historia de la aviación de nuestro país, destacan los nombres de los pilotos bolivianos Carlos Daza Cárdenas, Manuel Ugarte y José Cuellar. Los 3 estudiaron aviación en el extranjero y sirvieron para el ejército francés como pilotos durante la Primera Guerra Mundial. En Bolivia, la población organizaba colectas de dinero en pro de la aviación boliviana. Justamente producto de estas colectas es que el pueblo orureño contrató los servicios del aviador chileno Luis Omar Paje y de su monoplano el Punta Arenas. El 30 de julio de 1915, pese a su experiencia, Paje no pudo hacer que su aeronave despegara. Repitió el intento en otros lugares de Bolivia, pero sin resultados positivos. Luego, en agosto de 1915, otro chileno, Clodomiro Figueroa, acompañado del alumno aviador boliviano Emanuel Aramayo, intentaron surcar los cielos paceños con sus monoplanos Valparaíso y Tucapel. Pero tampoco lo lograron. Las aeronaves que llegaban no tenían motores lo suficientemente potentes para elevarse y la hazaña de volar en la altitud parecía imposible. No obstante, cada vez eran más los pilotos bolivianos que culminaban sus estudios en el extranjero, como Rafael Pavón, Amalia Villa o Juan Mendoza, este último orureño que obtuvo en 1916 su licencia de la Federación Aeronáutica Internacional de Argentina. En 1917, el capitán José Alarcón se convertiría, tristemente, en la primera víctima boliviana de un accidente aéreo ocurrido en territorio argentino, país donde se encontraba realizando estudios de aviación. En un vuelo de práctica, la aeronave cayó en picada y el capitán José Alarcón no sobrevivió al impacto. En 1918, ya durante el gobierno de José Gutiérrez Guerra, se pone en marcha el plan de construir una aeronave en nuestro territorio para que responda específicamente a las exigencias de volar por sobre el nivel del mar. Se contrataron los servicios del constructor italiano Andrés Tomšič y del piloto danés Albert Halfet. Pero pese a los esfuerzos, el Cóndor, que ese fue el nombre que se le dio a la aeronave, nunca pudo alzar vuelo. Los pilotos que vinieron después de Halfet, el argentino Antonio Chumiento y el veniano Horacio Vázquez, de igual manera fracasaron en sus intentos de volar en las alas del Cóndor. El 17 de abril de 1920, a las 5:15 minutos de la tarde, que era serena y límpida, sin que la más tenue brisa se dejara sentir, se escuchó en la ciudad un extraño ruido que en un comienzo no se atinaba a saber de dónde nacía. En el espacio surcaba el triplano Curtiss. ¡El aeroplano! Fue la exclamación general de todos los transeúntes. El 17 de abril de 1920, el capitán Donald Hudson, en su triplano Curtiss con un motor Wasp de 400 caballos de fuerza, se convirtió en el primer piloto en volar sobre el altiplano boliviano. Hudson, junto a los experimentados mecánicos Robert Albuch y William Barren, a quienes se sumó el trabajo del ingeniero boliviano Germán Alberdi, hicieron realidad el sueño del pueblo boliviano de ver una aeronave surcar sus cielos. Hudson y su triplano Curtiss, que fueron contratados por el gobierno boliviano, despegaron desde un hangar ubicado en la ciudad del Alto e hicieron historia.
Hudson repitió la hazaña 3 veces más, el 6 de mayo de 1920 volando por sobre el lago Titicaca, luego el 15 del mismo mes sobrevolando el Illimani y por último el 18 de mayo uniría La Paz y Oruro en un vuelo que duraría 75 minutos. El éxito de aquel primer vuelo en nuestro territorio motivó al presidente José Gutiérrez Guerra a crear por decreto supremo del 23 de junio de 1920 la Escuela Militar de Aviación para la formación de futuros pilotos bolivianos. En 1921, el empresario minero Simón y Patiño donó al gobierno boliviano 2 aeronaves Blériot, una para combate y la otra para adiestramiento, esto con el fin de fortalecer a la naciente aviación nacional. Pero no solo eso, Patiño también contrató los servicios de Maurice Bourdon, piloto francés, héroe de la Primera Guerra Mundial, para que además de supervisar el armado de las 2 aeronaves en colaboración con Germán Alberdi, hiciera vuelos de demostración y sea instructor de nuevos pilotos. El domingo 3 de abril de 1921, Patiño y autoridades nacionales, junto con el pueblo paceño, se dieron cita en la ciudad de El Alto para el acto oficial de entrega de las aeronaves y para presenciar vuelos de demostración. Bourdon, días antes, había realizado vuelos de prueba sin inconvenientes y todo parecía indicar que sucedería lo mismo aquel 3 de abril. Su primer vuelo en solitario fue un éxito, pero el segundo vuelo, esta vez acompañado del señor Agustín Fernández, secretario de la firma Patiño, terminó en tragedia. Se desconocen los motivos, pero Bourdon perdió el control de la nave y terminó estrellándose contra el público. En el accidente murieron Bourdon, Fernández y 9 personas más. Este fue, tristemente, el primer accidente aéreo en nuestro territorio. Pero la tragedia no disminuyó el deseo de los pilotos bolivianos de surcar los cielos y en noviembre de 1921, Juan Mendoza se convertiría en el primer piloto boliviano en volar en nuestro territorio. Primero sobre Uyuni el 10 de noviembre y luego sobre su tierra natal, Orurito, el 19 de noviembre. Juan Mendoza estudió aviación en Argentina gracias al apoyo económico que le brindó el pueblo orureño. Mendoza, junto a su mecánico Ángel Mardesich, sobrevolaron Oruro aquel 19 de noviembre de 1921, aterrizando en la pista preparada en Papelpampa. Bolivia tenía a su primer piloto boliviano sobrevolando su territorio. El 15 de marzo de 1922, Amalia Villa de la Tapia se convierte en la primera mujer boliviana en obtener el brevet de piloto de la Escuela Civil de Bellavista del Perú. Años después viaja a Francia para hacer cursos de especialización y en 1927 recibe el brevet de aviadora civil. Cuando la Guerra del Chaco ya estaba en pleno fragor, solicitó ser incorporada a las filas del ejército boliviano, pero la petición fue denegada. Hay mucho más respecto a Amalia Villa, su vida y sus logros, incluso como historiadora. Este video se basa en gran parte en su épico libro de 3 tomos, Alas de Bolivia. Por eso la incluiremos en nuestra famosa y cada vez más larga lista de pendientes. El periodo de tiempo entre 1925 y 1932, previo al inicio de la Guerra del Chaco, destaca por el fortalecimiento de la aviación nacional. Cada vez más pilotos logran hacer recorridos abarcando grandes distancias y trazando rutas de navegación, conectando así al país vía aérea. Como dato interesante, durante este periodo de tiempo, específicamente en septiembre de 1926, llegó vía Arica a La Paz James Harold Doolittle, en ese entonces ingeniero aeronáutico norteamericano. Doolittle llegó en su Curtiss Hawk. El propósito de su visita era promocionar las aeronaves de la casa Curtiss. Y sucede, y este es el dato interesante para hacer charlas emparrilladas, James Harold Doolittle se convertiría en héroe para su país durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de que los japoneses bombardearan Pearl Harbor, Doolittle sería el encargado de bombardear Japón el 18 de abril de 1942, haciendo despegar bombarderos B-25 del portaaviones USS Hornet, cuya cubierta no era apta para tener ese tipo de naves, además de que su pista de despegue era muy corta, pero ese era el menor de los problemas. Dada la distancia a la que se encontraba el portaaviones de Japón, no había garantías de que el combustible de los bombarderos alcanzara para que aterricen en un lugar seguro. Doolittle entrenó a los pilotos y modificó a los B-25 para hacerlos más ligeros, al punto de quitarles blindaje e incluso armamento. Si esto les suena de algo es porque hay 2 películas que hablan de la que fue conocida como la incursión Doolittle, Pearl Harbor y Midway. Y ese fue nuestro dato cinéfilo.
En Bolivia, pero en julio de 1925, la colonia alemana, a la cabeza del señor Guillermo Killmann, donó un avión Junker F-13 de ala baja. Sería a propósito de esta donación y de la importancia de tener un servicio de transporte aéreo que en Bolivia se funda el 15 de septiembre de 1925 el Joint Aéreo Boliviano. En poco tiempo, el LAB progresó como empresa, teniendo a su disposición varias aeronaves y ofreciendo vuelos a varios puntos dentro de Bolivia. Durante la Guerra del Chaco, el LAB pasó a manos del ejército y la pericia y valor de los pilotos bolivianos se puso a prueba, sobrevolando el escenario de guerra, trasladando altos mandos, llevando vituallas, transportando heridos y haciendo vuelos de reconocimiento. Amigos, la historia de la aviación boliviana durante el conflicto bélico merece un video aparte, pero abordado quizá desde la vida de, por ejemplo, Rafael Pavón, héroe de guerra, protagonista del primer duelo aéreo en los cielos de Sudamérica frente a un piloto paraguayo, o de los otros pilotos bolivianos que arriesgaron o dieron sus vidas durante los años que duró la guerra. Lo que sigue en la historia de la aviación boliviana luego de la Guerra del Chaco es la consolidación de la aviación tanto militar como civil. Se crean más escuelas militares de aviación, más militares se forman no solo en pilotaje, sino en especialidades como mecánica, paracaidismo, aerofotogrametría, se crea el TAM, se construyen aeropuertos, se capacitan más pilotos y empiezan a operar en Bolivia líneas aéreas civiles extranjeras y nacionales y luego viene lo del monopolio y que los retrasos y que luego nuestras maletas se pierden en vuelos de 45 minutos y que fin. La volación. Bueno, eso según yo. Si quieres saber más sobre la historia de la aviación boliviana, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras más sobre los hombres y mujeres que hicieron historia surcando los cielos de Bolivia. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte. Sabemos que ves los videos, pero no estás suscrito. Dale, suscríbete y cuando lo hagas, no olvides regalarnos un like y compartir los videos de Según Yo.